En el instante en que cruzas la puerta de una habitación, la gente ya está intentando descifrarte. Sus ojos recorren tu rostro, analizan tu tono de voz, incluso interpretan tus silencios. Y lo hacen de manera automática, movidos por el miedo, el deseo o la inseguridad. Pero Maquiavelo no lo hacía inconscientemente, él lo hacía con precisión quirúrgica. Para él, el poder no consistía solo en lo que decías o hacías, sino en qué tan rápido podías ver a través de los demás. Porque si quieres influir en alguien, primero debes entenderlo. Si quieres protegerte, necesitas anticiparlo. Y si lo que buscas es dominar, entonces tienes que leerlo antes de que esa persona siquiera se dé cuenta de que fue descubierta. Maquiavelo sabía que la superficie nunca es la verdad. Cada sonrisa puede ser una actuación, cada apretón de manos una advertencia, y cada cumplido, una prueba. Por eso no confiaba en las apariencias, sino que diseñó 14 tácticas psicológicas para leer el carácter, las intenciones y las debilidades ocultas de cualquiera, de manera inmediata. La primera táctica: observa cómo tratan a los invisibles. Olvídate de cómo te tratan a ti. Eso es demasiado fácil de fingir. Fíjate en cómo se comportan con quienes creen que no tienen poder. El mesero, el aprendiz, el desconocido que parece no tener nada que ofrecer. Maquiavelo enseñaba que el poder corrompe en silencio, y que la verdadera naturaleza de alguien aparece cuando cree que está a salvo de consecuencias. La forma en que tratan a los sin importancia es la misma forma en la que te tratarán a ti el día que ya no tengas valor para ellos. La segunda táctica: silencialos y mira cómo se derrumba su máscara. La inseguridad necesita ruido para sobrevivir. La mayoría teme al silencio porque los expone, porque los obliga a mostrar quiénes son sin distracciones. Si quieres descubrir rápido a alguien, habla menos de lo que él habla. Guarda silencio más tiempo del que esperan. En cuestión de segundos, sentirán la presión y revelarán más de lo que querían. Sus miedos, sus deseos y hasta sus planes ocultos. El silencio no es vacío, es presión. Y bajo presión, todos se quiebran. La tercera táctica: dales nada y observa su reacción. Esta es una de las pruebas más duras de Maquiavelo. No les ofrezcas atención, ni aprobación, ni beneficios. Solo tu presencia. La mayoría de las personas mide cómo tratarte en función de lo que pueden sacar de ti. Cuando no les das nada, queda al descubierto su verdadero programa interno. Si se enfrían, es porque su cariño era interés disfrazado. Si se esfuerzan más, es porque están desesperados por tu validación. Si permanecen neutrales, es porque tienen autocontrol, y eso los vuelve mucho más peligrosos. La cuarta táctica: rompe su guión preparado. Algunos ya tienen ensayado su encanto, su honestidad y hasta su vulnerabilidad para manipular la percepción que otros tienen de ellos. Y estos son los más difíciles de descifrar, a menos que rompa su libreto. Haz una pregunta inesperada, responde con silencio a un chiste, muestra sospecha ante un halago, o cambia de tema cuando intentan ganar impulso. En ese tropiezo, en ese instante en que pierden el control, aparece quienes son realmente. La quinta táctica: prueba su lealtad con pequeñas pérdidas. No esperes a que alguien te falle en grande para descubrir si es confiable. Diseña tu propia prueba. Négales un favor que daban por hecho. Rechaza una petición mínima o retira tu atención por un tiempo breve. Y observa. Si son leales, no se moverán. Pero si empiezan a criticarte, alejarse o hablar a tus espaldas, ya tienes tu respuesta. Porque la verdadera lealtad no se mide cuando alguien gana contigo, sino cuando soporta perder un poco a tu lado. La forma en que una persona reacciona cuando se siente negada revela más de lo que imaginas. A veces, un no pequeño expone la verdad más grande. La sexta táctica consiste en medir su atención, no sus palabras. Porque cualquiera puede mentir con la boca, pero su enfoque nunca miente. Mientras hablan, fíjate en lo que observan. ¿Sus ojos buscan a las personas influyentes? Eso significa que anhelan estatus. ¿Ignoran a quienes no tienen poder? Solo respetan la ventaja. ¿Miran su teléfono mientras conversan contigo? Para ellos eres un reemplazo temporal, no una prioridad. Imitan tus gestos o expresiones. Quieren caer en gracia. Maquiavelo nunca se dejaba llevar por lo que alguien decía. Él rastreaba la atención, porque la atención es una inversión. Y donde alguien invierte su enfoque, ahí descubres lo que realmente valora, y lo que jamás valora. La séptima táctica es brillante. Menciona una debilidad inventada. Diles algo falso, pero creíble, como: a veces pienso demasiado las cosas o no siempre manejo bien la confrontación. Luego, observa. Si más tarde lo usan contra ti, si lo convierten en burla o en un ataque, son oportunistas. Si lo ignoran, muestran respeto o cautela. Si en respuesta confiesan un defecto propio, es porque buscan conexión y seguridad contigo. Al exponer una vulnerabilidad ficticia, pones a prueba su reacción sin arriesgarte realmente. La octava táctica es hacerlos esperar. No hay mejor prueba del verdadero carácter que retrasar algo. Tómate más tiempo en responder un mensaje. Se vago al planear o retrasa una promesa más de lo habitual. Los impacientes reaccionarán con enojo, manipulación o pasivo-agresividad. Los pacientes se adaptan y se mantienen firmes.
Maquiavelo valoraba esto porque la impaciencia es veneno. Quien no tolera esperar es el primero en volverse tóxico cuando las cosas no salen como quiere. La novena táctica es descubrir a quien imitan. Todos copian a alguien, aunque no lo noten, su tono, su estilo, sus gestos. Y esa imitación revela su verdadera ambición. Si copian a los poderosos, desean control. Si copian a los populares, ansían atención. Si copian a los virtuosos, buscan superioridad moral. La persona que alguien refleja es la persona que en secreto anhela ser. Y una vez que lo sabes, ya conoces la meta que persigue. La 10ª táctica, despierta su envidia y observa. Basta con mencionar un logro reciente, una oportunidad o un reconocimiento. Luego fíjate en su rostro. ¿La sonrisa se ve forzada? ¿Cambia rápido de tema? ¿Minimiza lo que consigues? Eso es envidia. Y Maquiavelo advertía que la envidia es la emoción más peligrosa, porque siempre llega antes del sabotaje. La envidia no grita, apenas parpadea, pero una vez que la detectas, jamás vuelves a ignorarla. La 11ª táctica es preguntar qué odian, no lo que aman. Eso cualquiera puede fingir. Haz preguntas como, ¿qué tipo de personas no soportas? ¿O qué comportamientos detestas en otros? Porque la respuesta casi nunca habla de los demás, sino de ellos mismos. Quien dice odiar la arrogancia, suele ser arrogante en silencio. Quien dice odiar la mentira, suele ser un experto manipulador. Quien dice odiar la debilidad, en realidad teme ser visto como débil. En el juicio, siempre encontrarás la confesión oculta. La 12ª táctica es fijarte en cuando rompen el contacto visual. La 12ª táctica se centra en los ojos, porque el contacto visual es poder, pero lo que lo rompe es verdad. Habla de temas delicados como dinero, estatus, fracasos pasados o dinámicas de poder, y observa con atención. Los ojos se tensan, se mueven o huyen justo en el instante en que algo toca demasiado cerca. Maquiavelo entendía que los ojos no son solo la ventana del alma, sino la puerta de salida de todo lo reprimido. Lo que hace que alguien desvíe la mirada revela aquello que más teme enfrentar. Pero las tácticas 13 y 14 son las más letales de todas. Son las que el propio Maquiavelo usaba para proteger tronos, navegar traiciones y manipular las mentes de quienes lo rodeaban. Aquí no solo lees a alguien, controlas cómo te perciben. Estas tácticas finales no consisten en observar pasivamente, sino en provocar que la otra persona se exponga. Porque mientras los débiles se conforman con interpretar, Maquiavelo generaba las condiciones para que las respuestas llegaran a impedirlas. Él no preguntaba, activaba. Él construía tensión, no confianza. La 13ª táctica es convertirte en su espejo. La mayoría de la gente camina por la vida con una máscara puesta. Aparentan, actúan, encantan. Pero cuando refleja su tono, su lenguaje corporal o su energía de manera sutil, sin exagerar, los obligas a verse a sí mismos. Y en ese reflejo, surge la verdad. Si reflejas su tono relajado, ¿se ponen intensos como si intentaran dominarte? Si reflejas su seguridad, ¿retroceden sin saber cómo reaccionar? Si reflejas su inseguridad, intentan ponerse por encima, incluso burlándose. Esa fricción psicológica los desenmascara. Cuanto más cambien cuando devuelve su propia energía, más claro queda que estaban actuando desde el principio. Y llegamos a la 14ª táctica, desarmarlos con respeto, justo antes de golpearlos con una observación quirúrgica. La mayoría de las personas esperan juicio, por eso llegan a una conversación con excusas preparadas, con defensas y filtros. Pero Maquiavelo empezaba con lo inesperado, un elogio genuino, un reconocimiento, una validación. ¿Por qué? Porque cuando alguien siente seguridad psicológica, baja la guardia. Y justo ahí lanzas la pregunta precisa, la que atraviesa cualquier fachada. Por ejemplo, claramente piensas muy bien las cosas. ¿Cuál es el miedo detrás de tus decisiones? Pareces increíblemente seguro. ¿Cuándo aprendiste a fingir tan bien esa confianza? Eres muy bueno leyendo a la gente. ¿Y cómo sabes cuando alguien te está leyendo a ti? Ese contraste es devastador. El respeto abre la puerta, pero es la pregunta afilada la que arranca la máscara. Las personas son más sinceras cuando se sienten admiradas. Y es en ese momento, cuando sueltan la verdad que jamás dirían bajo presión o desconfianza. Ahora ya no solo entiendes cómo leer a las personas psicológicamente. Ahora conoces la segunda capa, leerlas estratégicamente. Porque para Maquiavelo, los rasgos de personalidad no eran curiosidad, eran herramientas. Cada debilidad, cada hábito, cada punto ciego podía convertirse en palanca para influir, adelantarse o incluso neutralizar cualquier amenaza. Aquí quiero hacer una breve pausa. Antes de continuar, quiero recordarles que esta información está para que ustedes estén protegidos en caso de que alguien quiera usarla en su contra, ya que esta información puede ser usada por muchas personas con malas intenciones hacia ustedes. Una vez dicho esto, continuamos. Cuando descubres lo que alguien oculta, no solo ganas comprensión, ganas control. Y no hablo de control para destruir ni para manipular de forma evidente, sino de algo más sutil, influencia silenciosa. Si alguien teme ser abandonado, la distancia se convierte en tu arma. Si alguien vive del reconocimiento,
tu desaprobación se vuelve el anzuelo que lo hará perseguir tu respeto. Si alguien depende del control, la imprevisibilidad será tu ventaja. Y si alguien es verdaderamente peligroso, si detrás de una sonrisa esconde un filo invisible, ya sabrás exactamente dónde presionar o cómo hacer que se sabotee solo. Aquí es donde leer a las personas deja de ser un simple ejercicio psicológico y se convierte en estrategia de guerra. Maquiavelo jamás andaba diciendo, este es un narcisista o aquel es inseguro. No gastaba su poder en etiquetas que solo despiertan defensas. Él observaba, clasificaba y actuaba en silencio. ¿La razón? Porque el diagnóstico que no se anuncia es el más efectivo. La acción sin nombre es la que pasa desapercibida y, por eso mismo, la más peligrosa. Existen ciertos arquetipos que puedes detectar si observas con precisión. El complaciente enmascarado busca aprobación constante. Puede ser fácilmente controlado con elogios, pero cuidado, si le niegas esa aprobación, puede volverse hostil. El escalador silencioso parece fiel, pero en realidad estudia cada vacío de poder. Respétalo, pero jamás le des demasiada cercanía. El genio frágil, brillante, pero emocionalmente inestable. Útil si sabes manejarlo, pero destructivo si lo dejas libre. El defensor ruidoso siempre exagera, se justifica y grita más de lo necesario. En el fondo, solo esconde inseguridad o culpa profunda. No necesitas decirles en la cara lo que son. Lo importante es saber cómo manejarlos, sin que jamás sospechen que los estás manejando. Una de las pruebas definitivas es observar cómo alguien reacciona a la palabra no. No hay fuego más revelador que la negación. Maquiavelo enseñaba que la verdadera fortaleza no se mide en la victoria, sino en la contención. Di no a algo que esperaban de ti. Un favor, un cumplido, un poco de atención. Y retrocede. Si permanecen calmados, tienen disciplina mental. Si reaccionan con molestia, aunque sea sutil, son esclavos de su ego. Si cambian de tono por completo, si dejan caer la máscara, entonces sabrás que todo lo que mostraban era solo actuación. Otra verdad maquiavélica, la gente nunca habla solo para expresarse. Cada palabra que sueltan es parte de una estrategia, aunque ni ellos lo sepan. Pregúntate siempre, ¿para quién están actuando ahora mismo? Si es para ti, buscan tu validación. Si es para un grupo, están reclamando dominio. Si es para alguien ausente, te están mostrando su verdadero objetivo. Mira sus ojos y sigue la pista. Cada chiste, cada opinión, cada gesto es un movimiento calculado hacia la atención de alguien. Y cuando descubres a quien quieren impresionar, descubres a quien pertenece realmente su lealtad. Otro truco, escucha aquello de lo que presumen y busca lo opuesto. El que dice soy brutalmente honesto suele manipular con la verdad. El que asegura no me gusta el drama suele ser un imán para el caos. El que proclama siempre pongo a los demás primero suele esconder resentimiento o un deseo de controlar. Para Maquiavelo, todo exceso en presumir una virtud es una señal de debilidad. La verdadera fuerza no se anuncia, simplemente existe. Cuando alguien grita sus valores, lo que realmente hace es encubrir su sombra. Y es allí, en la sombra, donde siempre se esconde la verdad más reveladora. Ahora entiendes que las personas ya no son un misterio. No son incógnitas imposibles de descifrar. Son patrones, códigos, programas que se repiten una y otra vez. Y una vez que sabes leerlos, surge la verdadera pregunta. ¿Qué vas a hacer con esa información? ¿Vas a darles lo que desean, alimentando su máscara? ¿O pondrás a prueba esa fachada hasta hacerla caer? Porque con el poder de la lectura psicológica no solo llega claridad, también llega una responsabilidad. Decidir cómo jugar el juego. Maquiavelo jamás huyó de ese riesgo. Él lo abrazó. Nunca vio a las personas únicamente como rivales o obstáculos, sino como piezas estratégicas que podían mover la partida a su favor. Y ahí está el verdadero salto, cuando pasas de simplemente observar a influir. El poder no está en saber qué esconden, sino en usarlo sin que jamás noten que han sido expuestos. Ese es el nivel maquiavélico donde la inteligencia deja de ser observación y se convierte en dirección silenciosa. Ellos creen que actúan por voluntad propia, pero en realidad están siguiendo tus señales. Y aquí está la clave. Mientras la mayoría intenta persuadir con lógica o con sinceridad, Maquiavelo nunca buscó ser comprendido, buscó ser obedecido, pero de manera sutil, casi invisible. La primera regla es simple, refleja su deseo y luego redirígelo. Buscan estatus, halaga su ambición, y después vincúlala a tu visión. Buscan seguridad, valida su esfuerzo y luego muéstrales que contigo la obtendrán. Buscan poder, reconoce su control, y después sugiere que el camino hacia más influencia es alinearse contigo. No luchas contra su deseo, lo secuestras y lo conviertes en combustible para tu plan. Al final, pensarán que fue su idea desde el inicio. La segunda regla, usa la vulnerabilidad como arma. Las personas aman hablar de sí mismas, sobre todo cuando sienten que te están enseñando algo. Confiesa un defecto pequeño, creíble pero inofensivo. Soy demasiado confiado con mis primeras impresiones. O a veces me pierdo tanto en mi trabajo que descuido detalles. Ese movimiento abre un desequilibrio.
Ahora se sienten por encima de ti, lo que eleva su ego, sin notarlo. Empiezan a abrirse más de lo que deberían. Una mente que se siente segura, habla. Una mente que se siente superior, revela demasiado. Y la tercera regla, entrega medio secreto para crear un vínculo falso. La gente confía cuando cree que la confianza es recíproca. Así que revelas una verdad parcial, una confesión calculada. Tuve que aprender a no confiar tan rápido. O cometí el error de ser demasiado blando hasta que me cansé. Eso basta para que bajen la guardia. Creen que los estás dejando entrar en tu intimidad, cuando en realidad, solo les diste un espejismo. Esto es lo que Maquiavelo entendía como un falso espejo. Haces que crean que eres igual a ellos. Y en ese alivio, bajan la guardia. Sin darse cuenta, revelan lo que jamás habrían confesado de forma directa. Tú entregas una pieza, y ellos, sin notarlo, ponen en tus manos el mapa completo. Cuarta regla, deja que las personas se definan a sí mismas, y después usa esa definición en su contra. Nunca les pongas etiquetas. Haz que hablen, que se describan. Yo valoro la lealtad por encima de todo. Detesto a la gente que me hace perder el tiempo. Jamás dejo que mis emociones me controlen. Cada declaración es una confesión. Te están entregando el guión que intentan proteger. Y una vez que sabes cuál es, todo lo que digas o pidas pueden marcarse en esa identidad. ¿Quieres que hagan algo que normalmente rechazarían? No pelees con sus instintos, vincúlalo a su autoimagen. Tú eres alguien que valora la lealtad. Confío en que tomarás esto en serio. Tú no toleras la ineficiencia. Aquí está la vía rápida que necesitamos. No estás convenciendo, los estás reafirmando en su propia narrativa. Y lo mejor, obedecen creyendo que siguen siendo fieles a sí mismos. Quinta regla, crea una reputación para ellos antes de que la ganen. La gente teme más perder algo que nunca tuvieron, que el simple hecho de obtenerlo. Así que inventa un título que les pese en los hombros. Eres alguien respetado por mantener tu palabra. Todos saben que eres el más equilibrado en medio del caos. ¿Qué pasa después? Esa etiqueta se convierte en su prisión. No se atreverán a contradecirla, porque hacerlo sería quedar como incoherentes o débiles. Sin dar una sola orden, ya los amarraste a tu guión. La sexta regla, nunca digas todo. Deja caer solo lo suficiente. Una anécdota que muestre que venciste a alguien más listo. Un comentario casual que insinúe que no eres fácil de engañar. Una broma que revele tus estándares. Esas filtraciones calculadas construyen una percepción que ellos creen descubrir solos. Y lo que se cree descubierto, nunca se cuestiona. Ahí es donde se vuelven previsibles, moldeables, fáciles de dirigir. Séptima regla, deja que ganen primero, para apropiarte del final después. Maquiavelo lo hacía con frialdad quirúrgica. Permitía pequeñas victorias, una idea que parecía suya, un triunfo menor que alimentara su orgullo, un elogio que fortaleciera su papel. Les daba migajas de gloria, mientras diseñaba el desenlace real para beneficiarse él. Porque la gente protege lo que cree que construyó, defiende lo que piensa que nació de su visión y se mantiene leal a lo que siente suyo, aunque en realidad sea solo una ilusión cuidadosamente puesta por ti. Tú solo les permites escribir la primera línea. La conclusión, inevitablemente, será tuya. Y a estas alturas ya no solo estás leyendo a las personas. Estás construyendo marcos que condicionan su comportamiento. No reaccionas a lo que hacen. Ya sabes lo que harán antes de que ocurra. Pero el nivel más alto de la lectura maquiavélica no es sobre ellos. Es sobre ti mismo. Lo verdaderamente revelador no es lo que aprendes de los demás, sino lo que esa lectura despierta en ti. Porque en cada mente que logra ver demasiado, siempre habita una sombra. Y esa sombra susurra, eres superior. Tú eres distinto. Estás por encima del resto. Ese es el mayor peligro. Cuando entiendes a todos, cuando descifras sus máscaras y ves sus puntos ciegos, corres el riesgo de perder empatía. De comenzar a mover piezas no por necesidad, sino por deporte. De tratar la vida como un tablero y a las personas como simples fichas. Ahí es donde una mente peligrosa debe transformarse. No solo en alguien capaz de leer, influir o doblegar, sino en alguien con la frialdad de saber cuándo detener el juego, cuándo retirarse sin ruido y aún así seguir ganando. Porque en el nivel más alto de visión maquiavélica, el juego deja de sentirse como un juego. Se convierte en puro instinto. Ya no piensas, ¿cómo descifro a esta persona? Simplemente lo haces. Entras a una habitación y, sin esfuerzo, la información fluye. Quien es inseguro, quien finge seguridad, quien oculta poder en silencio, y quien te observa con la misma intensidad con la que tú lo analizas. Ese es el círculo final. La lectura ya no es una técnica, es parte de ti. Y cuando llegas a ese punto, no solo dominas la percepción, dominas la atmósfera. Si llegaste hasta aquí, comenta el emoji de fuego para saber quiénes son los reales. También quiero que te suscribas y le des me gusta, ya que con eso estarías apoyando este tipo de contenido. Muchas gracias por ver.